Y a tal maestro espiritual le ofrezco mis más humildes reverencias. Pues una oración muy linda. Entonces ya Prabhupada nos salió los ojos, ¿no? Con la antorcha del conocimiento. Esa es en realidad la función del maestro espiritual. Su vani, como explicamos ayer, ¿no? Sus instrucciones, sus enseñanzas. Y cuando uno acepta esas enseñanzas, sigue las enseñanzas, uno siempre puede estar conectado con el maestro. No tiene que esperar hasta que venga otra vez. Sino que en realidad la conexión con el maestro espiritual son las instrucciones. Por eso se dice lo más valioso que recibe, que el discípulo recibe, son las instrucciones del maestro espiritual. Y vemos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro movimiento, ¿no? Vemos que, ¿no? Todos los grandes devotos que tenemos, que han tenido éxito, ¿sí? ¿No? Mucho éxito en la vida espiritual, basan su éxito en realidad en instrucciones, ¿no? Recibieron alguna instrucción y bueno, las guardaron en el corazón. Lo mismo como Prabhupada también. Prabhupada recibió una instrucción al comienzo, en el primer encuentro con su maestro espiritual. En el primer encuentro, ¿no? Cuando Bhaktisiddhanta Saraswati estaba en Calcuta, ¿no? Y ellos habían construido el primer templo ahí. Un templo muy excelente, ¿no? De mármol y todo eso. Habían recibido una gran donación, se construyeron el templo. Entonces, un día, un amigo de Prabhupada lo convenció a Prabhupada para ver esa gran personalidad, la cabeza de la Gaudiya Math, que se había expandido por muchas partes de la India, ¿no? Distribuyendo, como expandiendo las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu en todas las partes de la India. Entonces, cuando ellos subieron, en ese momento Bhaktisiddhanta estaba hablando, ¿no? Estaba dando discursos, ¿no? En el techo del templo. Entonces, cuando Prabhupada entró con sus amigos, como eran jóvenes muy cultos, ¿no? Inmediatamente cuando lo vieron prestaron reverencias, ¿no? Al devoto. Y cuando se levantaron, Bhaktisiddhanta paró. Inmediatamente se dirigió a ellos. ¿No? Dijo, ustedes son dos jóvenes educados. ¿Por qué no llevan las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y predican el lengua inglesa? Entonces, cuando Prabhupada escuchó eso, Prabhupada comentaba que él no estaba acostumbrado a aceptar instrucciones, ¿sí? Sino que él era como siempre, entre sus amigos, siempre había sido el líder. Entonces, Vini Prabhupada argumentó, y dijo, no, por el momento es más importante que liberemos la India de los ingleses. Porque en ese momento Prabhupada formaba parte del partido de Gandhi. Inclusive se vestía con las telas, ¿no? Que usan los seguidores de Gandhi. Hasta hoy en día, en la India todavía tienen Kali Bhavan, ¿no? Donde venden las telas así, cosas artesanas, ¿sí? ¿No? Porque Gandhi creó todo eso para boicotar las industrias de los ingleses en esa época. Entonces, ellos producían su propia tela, por eso muchas veces no se ve fotos Gandhi haciendo, ¿cómo es? Hilando, haciendo su propio hilo para hacer la tela, ¿sí? Bueno, entonces Prabhupada dijo, en realidad lo más importante ahora es liberar la India de los ingleses, porque si nosotros salimos de la India a predicar en Occidente, nadie nos va a tomar en serio porque somos un país dependiente. ¿Y qué dijo Bhaktisiddhanta? ¿Alguien que sabe? El conocimiento espiritual trasciende la política. Es la necesidad más grande, es la misión
Chaitanya Mahaprabhu, que transciende todas esas consideraciones políticas. Cuando Bhaktisiddhanta Saraswati lo refutó, ¿no? Después cuando ambos salieron, los dos amigos salieron, ¿no? El amigo le preguntó a Prabhupada, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas? Entonces Prabhupada comentó, yo pienso que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu hasta ahora muy buenas. Y después Prabhupada comentaba que realmente había disfrutado ser refutado por su maestro. ¿Sí? Lo había disfrutado. Y Prabhupada comentaba que esa impresión que se llevó de Bhaktisiddhanta, que quedó profundamente grabado, impresionado, ¿no? En el corazón. Y Prabhupada decía que después de esto, siempre se quedó pensando en esa gran personalidad que había encontrado. ¿Sí? Prabhupada da un comentario con respecto a eso, el Bhagavatam, ¿no? Significado. Prabhupada dice, cuando uno se encuentra con una gran personalidad, una persona santa, un devoto puro, ¿no? Esa experiencia queda grabado, pues, grabado. Impresa en el corazón. ¿Cómo? Queda impresa en el corazón. Eso, queda impresa en el corazón. Gracias. Eso, como se dice en español. Sí. Y Bauer comentaba que después siempre se quedó pensando. Y empezó a asociarse con los discípulos de Bhaktisiddhanta. Y de los discípulos de Bhaktisiddhanta, él estaba escuchando más acerca de Bhaktisiddhanta. Estaba muy ansioso de saber más, estudiar los libros y las enseñanzas y todo. ¿Sí? Y de esa manera, aunque Prabhupada era grihasta, ¿no? Tenía su propia familia, estaba envuelto en su desarrollo económico, no se mantenía la familia y todo eso, ¿no? Pero Prabhupada siempre tuvo contacto con la comunidad. Mismo inclusive daba donaciones. Inclusive donó unas regalas de Golitay grandes en un templo no recuerdo, en la región de Vrindavan, están esas regalas. Sí. Y también invitaba a los sannyasis a su casa para ayudarles. Y en esa época Prabhupada también empezó a cantar, ¿no? Hacer bhajas. A veces lo invitaban al templo para hacer bhajas, porque Prabhupada cantaba muy bonito. Hasta hoy en día tenemos grabaciones de Srila Prabhupada cantando. Eso. Y después de un tiempo, ¿no? Cada tanto le aparecía Bhaktisiddhanta Saraswati en el sueño. Y decía que toma sannyas y lleva la misión, ¿no? Así como lo había instruido anteriormente. Y Prabhupada comentaba con el Bhaktisiddhanta Saraswati aparecía en el sueño, se asustaba, porque estaba muy envuelto con la familia, con sus deberes, ¿no? Así familiares y negocios y todo eso. ¿Sí? Y después de un tiempo, Prabhupada ya estaba haciendo reuniones en casa, ¿no? Estaba haciendo reuniones así, leyendo con la gente el Srimad Bhagavatam, predicando, mientras que era grihasta. Y un día el Bhagavatam desapareció. Desapareció el Bhagavatam. Y Prabhupada también buscando en toda la casa el Bhagavatam. Su familia nunca participaba en los programas cuando venía gente. Cuando Prabhupada les hablaba del Bhagavatam. Y ¿no? Se cuenta que, ¿no? La familia vivía arriba y abajo, ¿no? Prabhupada daba la clase. Y un día desapareció el Bhagavatam, no lo encontraron en ninguna parte. Entonces subió, preguntó a la esposa, ¿no viste mi Srimad Bhagavatam? No lo encuentro en ninguna parte el Bhagavatam. Entonces ella dijo, lo vendí para conseguir dinero para comprar mi chai, ¿no? Comprar mi chai es té en la India. Se escucha en todas partes de la India. Chai. Cuando andas en tren, cada 5 minutos pasa alguien, chai.
Eso lo introdujeron los ingleses en el té. Entonces, ¿no? La esposa dijo, bueno, yo lo vendí para conseguir algo de Lakshmi para comprar mi chai. Entonces Pablo dijo algo muy importante, que hizo una gran diferencia, que marcó una diferencia en su vida. Dijo, eliges entre tu chai y yo. ¿Es eso? Yeah. Y la esposa dijo así, de broma, dijo, ¡chai! ¿No? Y Pablo lo tomó como indicación de Krishna. Cuando ella comentó eso, Prabhupada se fue de la casa y nunca más volvió. Y empezó a dedicarse a la misión de su Guru Maharaj. ¿Sí? Empezó a escribir libros. Algunas veces vivía en la Gaudiya Math. Después empezó a crear una sociedad, League of Devotees. Era como League of Devotees como era antes que Prabhupada creó ISKCON, ¿no? En la India. Y estaba tratando de predicar, comenzó a publicar su Back to Godhead, unas pocas páginas, ¿no? Escribiendo. En realidad Bhaktisiddhanta le había dicho a los hermanos espirituales de Sri Prabhupada, cuando Prabhupada escribía artículos, ¿no? Bhaktisiddhanta dijo, todo escribe, publíquenlo. Y Prabhupada era conocido entre sus hermanos espirituales como Kavi, como poeta, escritor o poeta. Entonces Bhaktisiddhanta le había dicho, ¿no? Sus hermanos espirituales, todo lo que publica este devoto, todo lo que escribe, publícalo. En realidad Srila Prabhupada había agarrado, ¿sí? La esencia de las enseñanzas de su Guru Maharaj. Bhaktisiddhanta se quedó muy impresionado, ¿no? Por cómo Prabhupada había entendido la esencia de sus enseñanzas. Bueno, eso. Y Prabhupada empezó a imprimir su Back to Godhead y los distribuía personalmente. Salía a la calle. Primer sanketanero en nuestro movimiento. Prabhupada iba a la calle, distribuía eso. Y inclusive iba a los lugares donde la gente tomaba chai. A los lugares donde la gente iba. ¿Sí? Y les ofrecía sus revistas. No eran revistas, eran unas hojitas solamente. ¿No? Y se cuenta inclusive, Prabhupada salía, todo el tiempo salía, distribuyendo esa literatura. O sea que cuando Prabhupada introdujo el Sankirtan en Occidente, sabía lo que hablaba, ¿no es cierto? Experiencia. Y se cuenta un día Prabhupada salió y había mucho calor. Y se desmayó, se calor, se cayó. ¿Sí? Y lo llevaron. ¿No? Así que eso fue el Sankirtan inicial. ¿No? Prabhupada mismo. Y después Prabhupada pensó que, bueno, si voy a Occidente, voy a tener que tener libros. Mismo Prabhupada repetía eso durante los años, siempre decía, más libros que tenemos, más prestigio, ¿sí? Tiene nuestro movimiento. Entonces Prabhupada pensaba, si yo voy a Occidente, voy a tener que tener libros. Y empezó a escribir su Srimad Bhagavatam, comentarios del Bhagavatam, primer canto. Con grandes dificultades, nunca tenía suficientes, ¿no? Con ese Lakshmi. Y bueno, pero al final cuando terminó su Bhagavatam, Prabhupada estaba preparado para ir a Occidente. Inclusive también escribió otro librito, Viaje fácil a otros planetas. Es un libro que escribió Prabhupada en esa época también. Yo recuerdo porque los primeros libros que teníamos cuando comenzó el movimiento eran esos 3 volúmenes de Bhagavatam de Prabhupada y un montón de estos libritos, Viaje fácil a otros planetas, impresos en la India. Y la impresión en la India era pésimo. ¿Cómo es pésimo? Era pésimo. El primer Bhagavatam, ¿no? Los primeros 3 cantos estaban tan mal impresos, ¿no?
A veces las letras están al revés. ¿Sí? ¿Sí? O cosas así, ¿no? Inclusive los devotos del BBT ha republicado estos 3 volúmenes. Con los mismos errores y todo. No, para ¿cómo se dice? Para ¿cómo se dice? Conmemorar. ¿Para qué conmemorar? En memoria. ¿Qué? Eso. Buenísimo. Tiene las mismas tapas y todo, mismo color, la cosa del cartón, ¿sí? ¿No? Cubierta y todo eso. En realidad Pablo había diseñado esa tapa, ¿sí? Y era bastante, parece como un poco infantil, ¿sí? ¿No? Los dibujos en el primer Bhagavatam. ¿Sí? Después fue mejorando. Ahora ya los cuadros en nuestros libros son excelentes. ¿Sí? Realmente son como ventanillas al mundo espiritual. Como bueno, después Prabhupada empezó a distribuir libros también en la India. Hay una foto muy famosa en donde Prabhupada está dando un Bhagavatam a Dr. Radhakrishna, el presidente de la India. Dr. Radhakrishna se hizo famoso por sus comentarios mayavadis al Bhagavad Gita. Él también publicó un Bhagavad Gita con el mismo orden, ¿sí? Primero Devanagari o sánscrito, la letra sánscrita, después palabra por palabra, después la traducción y comentario. En realidad es un sistema científico, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Científico. Entonces, Dr. Radhakrishna era impersonalista. Era famoso en la India como filósofo, pero era impersonalista, mayavadi. Pero igual, hay una foto muy bonita. Después ese filósofo se volvió presidente de la India, Dr. Radhakrishna. Y hay una foto muy bonita donde Pablo está entregando un Bhagavatam a Dr. Radhakrishna. ¿No? Es muy bonita esa foto porque muestra toda la moralidad del Sankirtan, ¿sí? Sankirtanero. Prabhupada parece como Prabhupada dijo algo, ¿cómo se dice? Lindo, y el presidente se está como, ¿cómo se dice? No sé cómo agradado, sí, agradado. Está como, no sé cómo es en español. No, es como Conmovido. Y sí, es que está como charming, ¿cómo se dice? ¿No? Encantado. Y está encantado porque Pablo había dicho algo como para como los sanguinaneros hacen, ¿no? Sí. Y dicen, oh, usted es muy inteligente, ¿no? Usted puede entender esa idea. Atraído. Y entonces el presidente está ahí, ¿no? Como sonriendo, y Pablo está dando el libro. Y hay otro joven, parece el sirviente o secretario del presidente, también está, ¿no? Como chocho, ¿no? ¿Sí? Saludar. Y es muy linda foto, muy inspirante para los sanquetaneros esa foto. Bueno, entonces Pablo empezó a distribuir sus libros y también entregó un set de esos libros a Srimati Muraji. Srimati Muraji era la dueña de la compañía de barcos. ¿Sí? ¿Cómo se dice en español? ¿Compañía de barcos? No, ¿cómo? Hay una expresión. Sí, la línea de barcos. Y a línea de barcos. Porque Pablo había escuchado que ella era famosa por ser una gran devota de la deidad de Gopal, ¿no? ¿Cómo se dice? Krishna que está comiendo manteca, dando por los pies, y ¿no? Eso, en realidad es una sucesión, una de las sucesiones que vinieron, porque este Acharya también fue a ver a Chaitanya Mahaprabhu, no recuerdo el nombre ahora, creo que es Balabhacharya, algo así. Sí. Entonces ella era, ¿no? Se sabía que era una gran devota, ¿no? De Krishna. Entonces Prabhupada se acercó a ella, le dio ella compró todo el set, ¿no? Y después Prabhupada fue a pedirle un pasaje. Y cuando Prabhupada vino y se acercó a ella para pedir un pasaje, ella dijo, pero Swami, ya eres viejo, ¿no? ¿Qué va a pasar si te pasa algo? Tenemos muchos problemas después, ¿no? Muy viejo. Estás muy viejo. Estás muy viejo, ella dijo. Entonces Prabhupada no se dejó desanimar. Prabhupada nunca aceptaba un no. ¿Sí? Ella todo lo que hizo Prabhupada fueron como
se puede decir como imposibilidades. ¿No? Y Posibles. ese occidente, avanzada edad, y mismo Solo. con crear un movimiento mundial y todas esas cosas. Pero Baba nunca aceptaba un no. Entonces cuando ella no le quiso dar el pasaje, Baba volvía todos los días y se sentaba al otro lado de la calle, enfrente del edificio, y cantaba Hare Krishna, Hare Krishna. Y todos los empleados estaban como, ¿no? Toda la compañía, todo el mundo sabía qué estaba pasando, y Pavel como haciendo una especie de protesta ahí, ¿no es cierto? Sí. Y todos los empleados sentían la presión del Swami, y el otro lado, ¿no? Estaba sentado ahí en la calle, ¿no? Y un día entonces ella lo llamó y dijo, bueno Swami, está bien, te voy a dar un pasaje. Y cuando estaba, ¿no? Pero el barco no salía todavía, entonces ella lo acomodó en un lugar donde vivían los empleados de la familia, de la compañía. ¿Sí? Y ahí Pablo empezó a hacer programas con los empleados, ¿no? Cantaba Hare Krishna y leía el Srimad Bhagavatam y todo. Y por fin salió. Y lo único que trajo Srila Pablo es muy poquitas cosas personales y unos baúles con libros. La famosa ilustración ¿no? En el libro de Lilamrita se ve Pablo subiendo por las escaleras al barco, ¿no? Con una maletita y con un paraguas. Con abrigo. ¿Cómo? Con abrigo. Con un paraguas. ¿Sí? Porque en la India no se usa el paraguas solo contra la lluvia, sino que contra el sol. Mucha gente usa esos paraguas contra el sol. ¿Hacen acá también? ¿Acá también? ¿Sí? La gente usa paraguas contra el sol. Para el sol. Sí, bueno. Y inclusive Prabhupada llevó avena y otras cosas porque le habían dicho que en Estados Unidos no había nada. Sí, no había nada. Que comían pura carne y alcohol y todo eso. Sí. Y entonces Prabhupada pasó durante el viaje, ¿no? Pasó la fiesta de Janmashtami. Y se cuenta que Prabhupada cocinó una fiesta para todos los marineros. Los tripulantes. Sí, y tripulantes. Y el capitán viajaba con la esposa. Entonces, ¿no? Prabhupada llevó una muy buena relación con el capitán. Y cuando por fin llegaron a Estados Unidos, la primera escala fue Boston, no fue Nueva York, Boston, primer puerto. Entonces el capitán lo invitó a Prabhupada a ver Boston, ¿no? Con la esposa y con Srila Prabhupada bajaron. Y entonces dieron una vuelta, ¿no? Para mostrarle a Prabhupada cómo era Estados Unidos. Y después Prabhupada comentó eso. Prabhupada comentó, bueno, él escribió una poesía también, ¿no? Toda una poesía muy bonita sobre su experiencia. Pero Prabhupada comentaba, cuando yo vi a esa gente, los americanos, por primera vez, en su propia salsa, ¿cómo se dice? Su propio ambiente, en su propio ambiente, ¿no? Pensé que, wow, si le digo a esa gente que no coman carne, que no toman whisky, que no tengan sexo ilícito, y no Las Vegas, o sea, no juego de azar, ¿no? Me van a decir, please go home. Vuelve a tu país, ¿qué estás haciendo? Y después Pablo dijo, de todas maneras, voy a tratar. Y eso es la gran diferencia. Esa diferencia nos salvó a nosotros. ¿Sí? Déjame tratar. Así que lo mismo debemos hacer nosotros también. No debemos dejarnos desanimar, sino que hacemos un pequeño esfuerzo para ver, ¿no? Por ejemplo, planeamos un Ratha Yatra, no sé. Planeamos un Ratha Yatra, aunque hay tantos obstáculos, tantas cosas raras, igual lo vamos a tratar, vamos a hacer un esfuerzo, pequeño esfuerzo, un pasito. ¿No? Y como sabemos, cuando uno hace un paso hacia Krishna, Krishna se acerca 100 pasos.
y todo aparece. No es así, ¿no? Es inconcebible como todo se armó, ¿no? Inclusive después la glorificaron a ustedes, ¿no? Le dijeron que fue el mejor cosa, mejor, no sé cómo es eso. La mejor comparsa. ¿Ah? Comparsa. Ya, mejor comparsa. Mejor grupo, no sé. No más alegres de todo. Me dije todo, no todo demás en todo el teatro. ¿Sí? Para nosotros es natural, bailar y cantar. No hay nada más agradable. Automáticamente uno se vuelve feliz. La fórmula es simple. ¿No? Simplemente cantando a Hare Krishna uno se vuelve feliz. Ya, Maharaj, cuando estaba ya a 4 días de la fallata, una madre me dijo, no, si no has confirmado un sitio, no, o sea, ya no va a pasar nada. Y él le dijo, mira, ya prácticamente está el permiso y está la carroza. Donde sea, nos vamos a acomodar. O sea, ustedes no paren el programa de venir. El Señor Supremo va a dar las bendiciones para que haya un sitio. Eso hace la diferencia. Para que haya un sitio. De esa manera, la madre fue empoderada, ¿cómo se dice? Empoderada, ¿no es cierto? De arriba. Ese día, las niñas me vieron llorando acá en el altar. Fue empoderada por Krishna Shakti. Se dice en el Chaitanya Charitamrita, nadie puede difundir conciencia de Krishna a menos que sea empoderado por Krishna Shakti. Que Krishna lo empodera. Y lo vemos, ¿no? Tenemos esa experiencia, por ejemplo, Sankirtan, ¿no? Distribución de libros. Si uno no es devoto, no puede distribuir libros. Eso es como uno tiene que ser empoderado. Muchas veces los devotos han puesto libros en consignación, ¿cómo es? Consignación. Diferentes bibliotecas, o no bibliotecas, ¿cómo es? Librerías, cosas así. Y se ha visto que estos libros casi nunca solo van acumulando polvo, ¿sí? Porque hay gente que los vende, no tiene ningún entusiasmo, ninguna fe. ¿Sabes? Pero cuando los devotos aparecen en la calle en este libro, los libros salen. Recuerdo, teníamos una sankirtanera en Alemania que ganaba siempre las cosas, la competencia. Y en realidad lo que hacía solo se sonreía y daba los libros. No hablaba casi nada y la gente, era tan poderosa, tan empoderada. ¿Sí? Solo estaba feliz, está como brillo, tiene un brillo tremendo. Y la gente, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando le preguntábamos, ¿pero qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué es tu mantra? No podía decir nada. Pero distribuía muchos libros. ¿Sí? Así que Krishna Shakti es lo importante. Esa Shakti divina, ¿no? Que viene de arriba, que viene por la sucesión de discípulos. El maestro espiritual te dice, haga esto. Y si realmente lo haces, automáticamente dentro de la instrucción se encuentran todos los elementos, ¿no? En forma inmanifiesta para llevar a cabo esa instrucción. Todo el Lakshmi, toda la inteligencia, todos los medios, los contactos necesarios se manifiestan. Como Prabhupada. Cuando Prabhupada por fin vino a Estados Unidos, primero era un momento, bueno, en realidad era todo un año, ¿no? Que Prabhupada estaba solito, estaba pensando cómo hacer. Pero después de un año comenzó toda la revolución espiritual. ¿No? Tanta gente venía a ver a Prabhupada. Después en San Francisco hicieron una teatro tremendo, con miles de personas. ¿No? Prabhupada se volvió famoso en ese momento. ¿No? Y empezó a mandar a sus discípulos a diferentes partes. ¿No? Sin nada, ¿sí? Solo le decía, vaya ahí, canta Hare Krishna, espera hasta que alguien venga, te pregunta qué haces. ¿No? Después le pides 2 metros cuadrados para acostarte para la noche y invita a todo el mundo a este lugar. ¿No? Es el peligro cuando uno invita devotos. ¿Qué? Es el peligro cuando uno invita devotos. ¿Sí? Porque devotos comienzan a expandirse. ¿No? Y cada vez más devotos, cada vez más.
con esa actividad devocional. En muchas partes nuestros templos comenzaron, o sea, ni siquiera con lo básico. Nosotros íbamos a un lugar y empezamos a predicar, ¿no? En el comienzo Pablo nos empoderaba. Por ejemplo, yo fui a un lugar, un devoto nuevito, ¿no? Fue a un lugar en el sur alemán. Me sentaba en la calle, solito. Tenía un cartel grande así, con una foto de Prabhupada. Y cantaba con las cartas. Y un pequeño cartelito, como decía, yo soy discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yo he venido a su ciudad para abrir un templo a Hare Krishna. Por favor, ayúdenme. Con el cuadro de Prabhupada. Y la gente venía, me tiraba monedas, eso, ¿no? Y bueno, en esa época yo había ido ahí a ese lugar porque había un chico, ¿no? Todos con hippies, ¿no? Y una comunidad, y me había invitado a venir para hacer algo. Y entonces, primero viví en la comunidad con los chicos locos, ¿sabes? Y después se molestaron, porque siempre cantaba Hare Krishna, ¿no? Y ellos querían fumar marihuana, y yo nunca fumaba marihuana con ellos, ¿no? Entonces después de un tiempo me dijeron, bueno, ¿por qué no te vas al cuarto abajo? En el sótano tenían otro cuarto, ¿sí? Estaba pintado negro, y había la única lamparita era roja, ¿sí? Entonces me quedé ahí, y de ahí salía todos los días a la calle, ¿sí? Me sentaba a cantar a Krishna. Y después se empezaron a molestar mucho porque venía gente a la calle, ¿sí? Para visitarme. Y yo hacía pecones, las predicaba, entonces, ¿no? Y a él no le gustaba mucho eso, ¿no? Bueno, entonces un día estaba sentado, me decían, bueno, tenés que salir de acá, ya no queremos más de eso. Entonces estaba cantando y se acercó una pareja, ¿no? Y les dije, bueno, no tengo lugar donde me están echando, ¿no? Y no saben dónde puede ir. Entonces dijeron, venga a nuestra cosa, ¿no? Nos invitaron a su departamento. Eran también medio hipones, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces, viví ahí, y un día viene una chica y me dice, mira, al otro lado de la calle están alquilando un pequeño local. Un pequeño local. Pequeño local. ¿Por qué no vamos a preguntar si podemos hacer? Fuimos y convencimos al dueño que nos dé el lugar. Y ahí está, primer templo. Aunque no tenía lugar solo tenía para pagar el primer alquiler, porque no sabía cómo. ¿Bien? Pero resulta que en ese momento me mandaron los primeros libros, Ishopanishads. Estaban tan mal impresos esos Ishopanishads. El primer libro que imprimimos, muy mal impreso, ¿no? Las tapas eran de color, tapa color, pero estaba como, los colores no estaban bien, como si se fijos, sino que eran como especies de como cuadros LCD, como si los colores psicodélicos. Un libro estaba más amarillento, otro más rojo, todo. Y bueno, y salimos. ¿En qué lugar? ¿Qué cosa? ¿En qué lugar fue el pasatiempo? Eso fue en Múnich. Sí, una ciudad muy, muy conservadora, católica, negra, ¿cómo se dice, no? Súper, ultra conservativo en esa época. ¿Sí? Aparte hablan rarísimo el alemán también. Sí. Bueno, entonces ahí, ¿no? Empezaron a venir los grupos. Puse agarré el Ishopanishad, había una pequeña vidriera, ¿cómo se dice? ¿No? Y puse el libro ahí y hice hilos, como hilos así, ¿no? Explicando ese sánscrito, la traducción, el significado, explicando qué era el libro. Y la gente venía y se quedaba mirando ahí, ¿no? Mucha gente quería preguntar, ¿no? Me vienen a preguntar. Y de esa gente, que los primeros contactos, empezaron a venir cualquier devotos, ¿no? Porque en realidad después me decían que estaban muy impresionados con,
A veces me levantaba, cantaba solo Hare Krishna. Y la chica se quedaba muy con ¿qué? Tenía mucho, mucha Shakti en ese momento, ¿no? El poder de Srila Prabhupada. Y la gente se quedaba impresionada. Inclusive una vez me llevaron preso. Preso en la calle estaba. En realidad era porque estaba lloviendo y me fue a una estación de subte. ¿Conoces subte? Bajé ahí y canté ahí. Y se juntó tanta gente, ¿no? Se creó todo un estudio. Entonces vino la policía y me querían llevar preso, ¿no? Porque yo decía, no, esto es mi misión y me quedo y no, y va, ¿no? Me querían llevar preso. Y en ese momento de repente aparece un señor, así muy bien vestido, y con su maletín, y se metió ahí y habló con la policía, ¿no? Y bueno, entonces no me llevaron preso. Y en eso, cuando pasó todo esto, el señor desapareció. Wow. Desapareció. Y después de años, yo estaba haciendo un programa de Bhaktas en ese y siempre me mandaban cartas y todo eso. Entonces hice una carta, noticias. Empecé a hacer una carta noticias para todos los contactos que teníamos. Y un día, cuando había mandado la cosa en la carta, inclusive en la carta había como muchas opciones que yo creía que cruzaban cosas, ¿no? Estaban interesados, un libro, cosas. Entonces me vino una respuesta. Y me escribe una persona y me dice, ¿se recuerda que una vez en el subte, ¿no? Yo les había ayudado con los problemas de la policía? Entonces el hombre dijo, en realidad se dio a conocer con su nombre. Era un hombre que tenía toda una cadena de negocios de cuero, ¿sí? ¿Cuero? Sí. Y me dijo que había quedado muy impresionado por no sé cómo se dice. ¿La actitud? No, por la fuerza que yo tenía para presentarme así como estaba, ¿no? Y dijo que después había ido a la India también para conseguir, comprar cuero, ¿no? Que tiene que ver eso con la India, pero igual dijo que había en la India. Y no solo eso, había encontrado a Srila Prabhupada también. Sí, pero decía, pero en el momento yo no puedo tener contacto con ustedes por presión familiar, social, porque era una persona muy importante en el ámbito social. Wow, esa memoria, impresionante que se me acuerda, está memorizando cosas que normalmente no es. ¿Tú conoces esto, Aguirre? Yo contaba eso una vez. ¿Alguna vez? Sí, me subieron las profundidades. Inspirado. Sí, de todas formas, Prabhupada nos cargaba, ¿no? Nos empoderaba a hacer cosas. Sí. ¿No? Salir solo. O Prabhupada, por ejemplo, decía, bueno, ¿no? Recuerdo que un devoto le dijo, tú vas a Japón. Y el devoto no tenía nada, solo, ¿no? De repente apareció todo para ir y comenzó el yatra en Japón en esa época. ¿Sí? O por ejemplo, había un devoto también que fue a abrir un templo en Santa Fe, en Estados Unidos, solito, ¿no? Hoy en día cuando los devotos van, siempre están acompañados por alguien, los grupos. Cuando quieren abrir un templo, primero hacen todas las cosas legales y todas esas cosas. En esa época íbamos, hacemos nomás, sin permiso de nadie, ¿no? Y en realidad cuando empezamos a hacer Sankirtan y Harinam y todo esto, distribuir libros, en Alemania la policía no tenía leyes en las que correspondían. Para parar eso. Sí, no podían no sabían qué hacer con nosotros, ¿no? Y después de un tiempo empezaron a hacer leyes, regulaciones para los Hare Krishna, porque aparecían en todas partes los Hare Krishna. ¿Sí? Eso. Por ejemplo, también cuando distribuimos libros, cuando empezamos a distribuir en forma masiva los libros ahí, descubrimos, porque siempre buscamos lugares para quedarnos en la noche cuando viajamos a distribuir libros,
¿no? Entonces en un momento descubrimos que era una buena cosa ir a las iglesias, ¿sí? Hablar con los curas. Y íbamos a los curas y decíamos, bueno, estamos predicando las glorias del Señor, somos monjes, y estuvimos predicando en su ciudad durante el día, y no nos puede dar un cosa para la noche, Un hospedaje. un hospedaje para la noche, ¿no? Y como no nos conocían, se quedaron, ¿no? Nos dejaron entrar y nos ofrecían algo, leche caliente, ¿no? Y predicábamos, ¿no? A los curas. Y a veces los curas que se quedaban tan impresionados, porque todavía no